Saludos, estimados participantes. Vamos a hablar de este tema de la planificación de la selección. La selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los objetivos que tiene la selección es atraer o contratar empleados que vayan a aumentar la eficiencia, que vayan a mejorar el desempeño del personal y la eficacia de la organización de manera global. Pendiente en eso, de que ese es el objetivo de la selección de personal, debemos de seguir unos procesos y unas técnicas para realizar este proceso de manera que realmente tenga eficacia. Las bases del proceso selectivo. El punto de partida de todo proceso de selección son los datos y la información vertida por el análisis y las especificaciones o descripciones de puesto. Es decir, lo más importante para hacer el proceso de selección es la descripción de puesto. Los procesos de selección se basan en los requisitos de las especificaciones de puesto, dado que la finalidad de estos es proporcionar mayor objetividad y precisión en la selección de personal para dicha vacante. Por un lado, tenemos el análisis y las especificaciones de dicho puesto con la indicación de los requisitos indispensables que debe tener su futuro ocupante. Y por el otro, tenemos a los candidatos con diferencias profundas disputándose un mismo empleo. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que vamos a tener los requisitos para ese puesto. De un lado, en un documento, ahí está todo, los requisitos, las tareas, las funciones, todo lo que tiene que ver con el puesto. Entonces, y por otro lado, vamos a tener todos los candidatos que ya reclutamos en el primer proceso, que ya capturamos en el primer proceso. Candidatos diferentes todos. El proceso de selección es un proceso de comparación. ¿Cómo así comparación? Sí, porque yo tengo que tomar la descripción de puesto y tengo que tomar los perfiles de los candidatos y voy a comparar. Voy a comparar si cumple o no cumple. Ese es el primer paso para ir descartando o ir seleccionando los más ideales. Importante. Dentro de eso que estamos seleccionando que cumplen, podemos encontrar varios candidatos. Sin embargo, nosotros como recursos humanos no podemos imponer al departamento que está solicitando que acepte esos candidatos. No. Quien decide a quién se va a contratar es el departamento solicitante. Y aquí tenemos el proceso de comparación. XY. X, vamos a tener la descripción de puesto y Y vamos a tener las características del candidato, el perfil del candidato. Y vamos a ir comparando, vamos a ir revisando lo que ofrece ese candidato contra lo que necesitamos en la empresa. Y ahí vamos descartando algunos candidatos y vamos seleccionando o preseleccionando otros candidatos. El proceso de selección también se considera un proceso de decisión. La selección de personal admite 3 modelos de comportamiento. Modelo de colocación, eso es cuando no se incluye a nadie en la categoría de rechazo. No voy a rechazar a nadie. Una feria de empleo, hay muchas vacantes, entonces los voy a contratar a todos.
Cuando hay varios candidatos y una sola vacante, entonces tengo que seleccionar. Cuando hay el modelo de clasificación, es un enfoque amplio, que existen varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Esto es como una mezcla del modelo de colocación y el modelo de selección. Entonces vamos a enfocarnos en el modelo de selección. Para el programa de clasificación, que es este, existen dos requisitos. Las técnicas de selección capaces de proporcionar información relacionada con los diferentes puestos y permitir la comparación entre los candidatos y los distintos puestos. Los modelos de selección que permitan una ganancia máxima en las decisiones sobre los candidatos o simplemente estándares cualitativos de resultado. Debemos de tener por ahí algunos estándares, ya sea por escrito o en una matriz, que nos ayude a este proceso de selección. Recordarles que si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla vía el foro de dudas o vía WhatsApp. Vamos a ver ahora las bases para la selección. Como la selección de recursos humanos es un sistema de comparación y de elección, ya lo dijimos, comparo y selecciono. Para tener validez necesita apoyarse en algún estándar o en algún criterio. Este se obtiene de los requisitos del puesto vacante, de tal manera que el punto de partida es obtener la información sobre el puesto, como ya dijimos anteriormente. Las informaciones sobre el puesto vacante se pueden obtener de 5 maneras. 5 maneras las puedo yo obtener. De la descripción de puesto, descripción y análisis de puesto. Ahí vamos a tener los aspectos intrínsecos, que son las tareas, las responsabilidades, y los aspectos extrínsecos, que son los requisitos que se exigen. Aplicación de técnica de incidentes críticos. Esta técnica es muy buena utilizarla como herramienta para esto, como herramienta para las evaluaciones de desempeño. Los incidentes críticos consiste en anotar las actuaciones o comportamientos muy positivos y las actuaciones o comportamientos muy negativos de cada uno de los empleados. Otra forma de obtener esa información del puesto vacante es la requisición del personal. Bueno, me emiten una requisición y entonces yo comienzo a trabajar para el reclutamiento. El análisis de puestos de mercado y la hipótesis de trabajo. ¿Cuándo se utiliza la hipótesis de trabajo? Cuando no hay nada de lo anterior, cuando no hay descripciones, cuando no hay incidentes críticos registrados, cuando no tenemos la requisición de personal. Bueno, entonces la hipótesis de trabajo, en el caso que no se pueda utilizar ninguna de las alternativas anteriores, solo queda el empleo de la hipótesis, es decir, una idea aproximada del contenido del puesto, de sus exigencias para quien lo desempeñe. No hay descripciones de puesto en la empresa, no se hace requisición de personal, no hay técnica, no se aplican técnicas de incidentes críticos, no hay nada, no hay análisis de mercado, no hay absolutamente nada. Entonces vamos a entender qué es lo que se hace en ese puesto y qué se necesita tener, cuáles son los requisitos, y lo anotamos. Y contra eso es que vamos a ir comparando con los candidatos o con los perfiles de los candidatos. Esta información respecto al puesto vacante es traducida por el departamento de selección a su lenguaje de trabajo. En otras palabras, la información que recibe el departamento respecto a los puestos y a sus ocupantes es transformada en una ficha de especificaciones del puesto o ficha profesiográfica, que debe contener los atributos psicológicos, físicos, que debe satisfacer la persona que desempeñe el puesto considerado. Entonces, todas estas informaciones que están aquí, si voy a usar la descripción de puesto, hipótesis o cualquiera que vaya a usar,
para este proceso de selección, entonces la voy a llevar, la voy a registrar en otro formato, un formato que sea mucho más amigable, mucho más fácil de entender. Y ese formato se llama ficha de especificaciones de puesto o ficha profesiográfica. Y aquí les muestro una ficha profesiográfica. Aquí vamos a colocar el puesto, la división, la descripción del puesto, que es lo mismo que la misión del puesto, que la naturaleza, que el objetivo. Y aquí vamos a seguir completando todo lo que nos pide. Entonces, con eso vamos a trabajar y se hace mucho más fácil trabajar el proceso de selección. ¿Y cuándo hacemos la ficha profesiográfica? ¿Cuando vamos a seleccionar? No. Eso es un proceso que se debe realizar previo. Eso es un trabajo que el recurso humano debe hacer y tener todas las fichas profesiográficas de todos los puestos vacantes preparados para cuando llegue el momento de una vacante, tenerlo listo. Si tienen alguna pregunta, me contactan, por favor. Y vamos a entrar a las técnicas para la selección. Aquí vamos a ver varias cositas. Una vez se tiene la información respecto a los puestos vacantes, el paso siguiente es elegir las técnicas de selección adecuadas para escoger a los candidatos adecuados. Recuerden que el objetivo de la selección de personal es contratar personas que vayan a mejorar el desempeño organizativo. Entonces, tenemos que utilizar técnicas adecuadas. Estas técnicas de selección se pueden clasificar en 5 grupos. Tenemos aquí las entrevistas, pruebas de conocimientos, exámenes psicológicos, exámenes de personalidad y técnicas de simulación. Cada una de ellas, de estas técnicas, tiene un proceso que se debe de llevar a cabo. La entrevista es la técnica de selección más utilizada. En cualquier lugar, eso es lo número 1, la entrevista. En una empresa pequeña, en una micro, en una grande. La entrevista es el instrumento de preferencia. Y fíjense que es una técnica imprecisa, es una técnica subjetiva, porque es según el entrevistador considere en este momento de ese candidato. Por eso es que es muy subjetiva, es imprecisa. La entrevista personal tiene otras aplicaciones, como el filtro inicial en el reclutamiento, que ya lo vimos, en la selección de personal, en la asesoría, en la orientación profesional, en la evaluación del desempeño, en la separación, etcétera. Utilizamos entrevista en diferentes procesos del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, este proceso es un proceso comunicativo que tiene los mismos efectos que el proceso comunicativo, que si me entiende, que si no me entiende, que hay mucho ruido, que hay omisiones, que hay sobrecarga, se habla mucho, que hay barreras en la comunicación, igualito que en otro proceso comunicativo. Están los mismos defectos. Para reducir todos esos defectos, hay 2 cosas importantes, 2 medidas que se deben tomar en cuenta. Una es la capacitación adecuada de los entrevistadores. Y la otra es una buena estructuración del proceso de entrevista. Vamos a hacer unas entrevistas bien hechas, bien estructuradas, que realmente cumplan con lo que andamos buscando. Pero también vamos a capacitar a todos los entrevistadores para que sepan cómo realizar las entrevistas. Para lograr que el entrevistador o para lograr la transformación de ese entrevistador, hay que tomar en cuenta estos aspectos.
examinar sus prejuicios personales y eliminarlos. Un entrevistador no puede tener prejuicios. Evitar preguntas capciosas. Escuchar atentamente al entrevistado. Demostrarle atención. Le estoy prestando atención a mi entrevistado. Mi entrevistado es el protagonista, el más importante. Hacer preguntas que proporcionen respuestas narrativas. Evitar emitir opiniones. Para nada, no se necesitan las opiniones personales, porque lo que nosotros andamos buscando es que el candidato hable y hable mucho para conocerlo mejor. Motivar al entrevistado para que haga preguntas acerca de la organización o del empleo. Evitar la tendencia a clasificar globalmente a los candidatos. El efecto halo, que si es bueno, regular o pésimo. Y durante la entrevista, evitar tomar muchas notas para poder dar más atención al candidato y no a las anotaciones. Es importante ver esos gestos que tiene ese candidato, esos ademanes, esa forma de hablar, esa forma de expresarse, también nos va a dar muchos datos para saber si es el candidato adecuado. Aquí tenemos ya la construcción del proceso de entrevista, que es el tema que vamos a estar tocando en el próximo encuentro. Así que para el próximo encuentro tenemos construcción del proceso de entrevista y vamos a ver otros temas que tienen que ver con la selección. Esperando que les sirva este video y que cualquier duda me puedan contactar. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrega.